noches, amigas y amigos. Hace unas semanas tuvimos como invitado al maestro Jorge Luis Piña, considerado el pincel de la historia de Morelos y uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana. Dejamos en el tintero muchas cosas y una de las más importantes fue hablar sobre el muralismo. Esta noche retomamos la plática con el maestro Jorge Luis Piña Rosales, que estará con nosotros en un momento más. Quiero mandar una felicitación a mi hermana, la pintora francesa Maribel Lescane. Hace unos días, aquí tenemos las imágenes, presentó una exposición en el Centro Cultural de la localidad de Mougins, en los Alpes Marítimos, o sea, en la Costa Azul. Y por cierto, para la pequeña historia, ahí en Mougins vivió Picasso desde 1961 hasta su muerte. Bueno, pues Maribel Lescane, les decía, presentó una exposición titulada Déclinaison, o en español Declinaciones. Fue una retrospectiva de 60 obras con su muy particular técnica óleo-pastel. La expo estuvo muy concurrida y de todos sus admiradores, la única que pues faltó por razones obvias, o sea, por el trabajo, fui yo. Nuevamente, felicidades a Maribel Lescane. Les recuerdo que a través de YouTube este programa es visto en todas partes del mundo, así que rápidamente un saludo a todas y a todos los seguidores de nuestro programa. Yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar. Comenzamos desde el Museo Chincolo. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. Bueno, pues es nuevamente un honor para nosotros tener a Jorge Luis Piña Rosales con nosotros. Y ahora sí, no se nos va a ir sin que hablemos verdaderamente de los murales. El muralismo, hace un ratito fuera de cámaras, nos estaba comentando Willy que el muralismo se perdió. ¿Por qué? Bueno, buenas noches. Gracias por volvernos a invitar. María José, maestro Wilfrido. El muralismo sin duda es un tema harto interesante. No es que se haya perdido, sino que no cumplió con lo que se esperaba. Creo que ese fue el sentimiento de los maestros muralistas. ¿Cómo empezó? ¿O con quién empezó? Bueno, el muralismo en México surge como un clamor, una necesidad de un pueblo carente de expresión. Es decir, decíamos la vez pasada que en México no había derecho de poder pintar, de poder expresarse. Y entonces aquí tiene que ver los intelectuales de la época, el famoso Ateneo mexicano que decíamos, que de alguna manera son los primeros que empiezan a inyectar, a cambiar la mentalidad que había. Es decir, el positivismo implantado en nuestro país después de la reforma de Benito Juárez, ¿sí?, por Gabino Barrera, en 1869, cuando se establece la corriente de Augusto Comte, ¿verdad?, y que viene a lastimar, porque solamente para un solo grupo se cumple lo que se pensaba, es decir, y además con cuestiones de la época, ¿no? Por ejemplo, si empezamos después post-revolucionario, todo este movimiento social que estuvo pasando, hubo la necesidad pues, de plasmarlo. Es correcto, sí. Es correcto, pero primero se gesta en los llamados Ateneos. Por ejemplo, Martín Luis Guzmán, el maestro Jesús Reyes Heroles, ¿no?, y sin duda el ícono, el maestro José Vasconcelos. Son ellos los que empiezan a transmitir este cambio radical a través de sus reuniones clandestinas, pero después se va desbordando hasta que estalla el movimiento revolucionario. Diego Rivera, al formar parte del Ateneo de la Juventud, pues de alguna manera directa, pues es uno de los precursores o el más reconocido muralista que dio nuestro país. Pero también hay que decir que no fue el primer muralista.
Porque debemos recordar que Diego se encontraba en Europa cuando se da todo el proceso revolucionario. Y hay algún error también ahí cuando algunos autores o escritores lo han llamado como el padre o el hijo, o los herederos o los protagonistas. Diego Rivera no vivió el proceso revolucionario en nuestro país. Él llega por invitación de este Ateneo, de alguna manera, y por invitación de que la situación en México ya estaba tranquila, en el 20. Se regresó. Y le dan un puesto secundario dentro de lo que era el aparato de gobierno. Porque para Vasconcelos, pues Diego Rivera lo único que tenía en su cabeza era a Picasso. Pero Montenegro, Pellicer, Heroles, de alguna manera pues había apoyo. Le decían, bueno, dale chance de que haga un mural. Porque de alguna manera los que ya habían realizado muralismo, aunque no habían causado impacto en la sociedad de ese tiempo, pues sin duda el primero fue el maestro Gerardo Murillo, el doctor Agua, el doctor At. Pinta él ahí un hombre gigantado emergiendo de las aguas que no motivó a nadie, inclusive las mujeres de la época le dijeron, oye, mejor tapa eso, no sea que se va a enojar las mujeres de Porfirio Díaz. Pero tocaste un punto muy importante, ¿no? La motivación. En ese aspecto nosotros nos damos cuenta que la pregunta es ¿por qué se escogieron los lugares públicos? Y yo creo que es parte de la motivación. Había que promover la historia a partir de darles a la sociedad un impacto de lo que estaba pasando en la historia, ¿no? Claro, es decir, los intelectuales, los cerebros, estudiaban las filosofías y trataban de transmitirlas a los artistas o a los hombres sensibles. En este caso, Vasconcelos decía un principio rebote, que decía, como somos pequeños, debemos perpetuarnos en obras grandes o en obras monumentales, decía el maestro Vasconcelos. Entonces, suelta otra premisa de Goethe. Leían a Goethe, a Schopenhauer, una serie de alemanes de la época y de otros filósofos. Entonces dice, acción supera al destino, vence. Y con esta premisa, el maestro Montenegro realiza otro mural que realiza 12 bailarinas en un árbol que tampoco a nadie conmovió. Es más, hasta se burlaron del maestro Roberto Montenegro. Dicen, oye, pintó las 12 horas bailando. O sea, realmente, cuando empezó alguien, no sé quién, a lo mejor Diego Rivera o cualquier otra persona, a realmente plasmar lo que estaba pasando en México o lo que había pasado después de la Revolución. Imágenes como he visto murales, o sea, por ejemplo, los murales que están hoy en el museo, en el Palacio de Cortés, esos son de Diego Rivera. Así es. Bueno, eso no son bailarinas ni nada de eso, me refiero a que, no digo que sea extraordinario ni que nada, no, pero porque son focos, ese sí. Son focos, porque por ejemplo, como tú tomas el tema del Museo del Palacio de Cortés, el Museo Cuauhnáhuac, ¿no? Pues empieza con la historia precolombina, sigue la conquista y llega la revolución, porque eran las partes que formaban el entorno social. Pero yo me refería a lo que decía Jorge Luis, que a nadie no le había causado impacto todos esos murales hasta que se plasmó lo que realmente había pasado en México. O sea, que había una imagen de lo que ya era una realidad. Pero la base la establece en este caso los primeros muralistas, la cuna del muralismo, como bien se conoce, la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? El Colegio San Pablo y San Pedro en México, la establece, por ejemplo, Fernando Leal o Fermín Revueltas. Cuando, por ejemplo, Fermín Revueltas pinta a la Virgen, pero ya no es la Virgen, es una mujer nativa. Pinta al Niño Dios, pero ya no es el Niño Dios, ya es un niño moreno, es un niño nativo. O Fermín Revueltas, que empieza a denunciar cuando pinta el Señor de Chalma, que así se titula, pinta un sacerdote concupiscente, ¿verdad? Amante de los deseos carnales y del dinero y toda una serie de cosas, que empieza a acusar lo que estaba sucediendo, hasta que llega, por eso, a pintar Diego Rivera la creación.
que este es su primer mural. Vamos a unos mensajes, regresamos después de oír a Laura la Poeta, a Andrea Valeria y los comentarios de David Pastrana.